El Tribunal de Toulouse ha ratificado de manera definitiva la sentencia que prohíbe el uso del catalán como lengua prioritaria en los plenos municipales de la región conocida como Cataluña del Norte, una decisión que ha generado una considerable controversia tanto en el ámbito local como a nivel nacional. Este fallo no solo reafirma la postura de las autoridades judiciales francesas sobre la supremacía del francés en el territorio, sino que también refuerza y consolida la resolución dictada el año pasado por el Tribunal Administrativo de Montpellier. En dicha sentencia, se estableció que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución francesa, el francés debe ser la lengua oficial y predominante en todos los actos administrativos y oficiales en Francia, incluidos los procedimientos y deliberaciones que tienen lugar en los plenos de los ayuntamientos y otras instancias del gobierno local. Antes de continuar, suscríbete si crees que Pedro Sánchez acabará con España y no debe seguir gobernando. La resolución del Tribunal de Toulouse tiene implicaciones directas sobre el reglamento aprobado por el Ayuntamiento de Elna en abril de 2022, que había permitido el uso del catalán durante las intervenciones en los plenos municipales, pero siempre bajo la condición de que dichas intervenciones fueran traducidas al francés, para asegurar que todos los asistentes pudieran entender las deliberaciones. Este reglamento, aunque limitado en cuanto a su alcance, fue una tentativa de integrar el catalán en el proceso administrativo local, reflejando de alguna forma la realidad lingüística y cultural de la región. Sin embargo, la medida fue replicada por otros municipios de la región, lo que generó un movimiento más amplio para promover el uso del catalán en el ámbito público y oficial. No obstante, el Tribunal de Toulouse ha fallado que esta disposición contraviene la legislación francesa, y en particular, el principio fundamental de que el francés es la única lengua oficial del Estado, un principio que está consagrado en la propia Constitución. El tribunal ha considerado que, al permitir el uso del catalán como lengua prioritaria en los plenos, se infringe el marco legal que establece al francés como la lengua exclusiva para los actos administrativos y las intervenciones oficiales. Este tipo de disposiciones, argumenta el tribunal, no solo son incompatibles con la ley, sino que además pueden crear un precedente peligroso en términos de la cohesión nacional y la unidad lingüística del país. En su fallo, el tribunal enfatiza que el francés no es solo el idioma de la administración, sino también un elemento clave del patrimonio cultural y de la identidad nacional de Francia. Según los jueces, el francés tiene un estatus privilegiado en la República, y debe prevalecer en todas las instancias oficiales del Estado, lo que incluye no solo los documentos administrativos y legislativos, sino también todas las intervenciones institucionales, desde las declaraciones oficiales hasta las sesiones de los plenos municipales. Este principio de unidad lingüística es fundamental para garantizar la igualdad de acceso a la información y la participación de todos los ciudadanos en los procesos políticos y administrativos del país, independientemente de su origen regional o lingüístico. Este principio de primacía del francés está recogido explícitamente en el artículo 2 de la Constitución francesa, que establece de manera clara que el francés es la lengua de la República. De acuerdo con esta interpretación constitucional, no se pueden permitir en el ámbito público y administrativo el uso de otras lenguas, aunque sean regionales, en condiciones de igualdad con el francés. El fallo del Tribunal de Toulouse refuerza así la interpretación restrictiva de este artículo, limitando el uso de las lenguas regionales a contextos no oficiales, y asegurando que el francés sea la lengua dominante en todos los actos administrativos del Estado. Esta interpretación también implica que las lenguas regionales, aunque se reconozcan como parte del patrimonio cultural de Francia, no tienen derecho a ser utilizadas en la administración pública o en cualquier acto oficial que implique el ejercicio del poder estatal. El hecho de que el tribunal haya llegado a esta conclusión también subraya la importancia que Francia otorga a la unidad nacional en su estructura política. Desde la Revolución Francesa, el concepto de una nación, una lengua, ha sido un pilar fundamental de la República. La centralización del poder y la uniformidad lingüística han sido herramientas clave para la consolidación del Estado francés, y la Constitución ha reflejado siempre esta visión de un país donde el francés es la lengua de todos los ciudadanos, sin distinción de las lenguas regionales que puedan existir en diversas partes del país. Este fallo, por lo tanto, no solo tiene implicaciones sobre el uso del catalán en los plenos municipales, sino que también pone en evidencia las tensiones entre la política lingüística centralista del Estado francés y los movimientos regionalistas que abogan por un mayor reconocimiento y uso de las lenguas locales. Aunque el artículo 75.1 de la Constitución francesa reconoce las lenguas regionales como patrimonio cultural, no les otorga un estatus legal que les permita prevalecer sobre el francés en ámbitos oficiales.
Este es un punto crucial del fallo, que establece que, aunque el catalán y otras lenguas regionales sean valoradas como patrimonio cultural, su uso en el ámbito oficial no está amparado por un derecho constitucional, y por tanto, no pueden ser utilizadas como lenguas prioritarias en la administración pública ni en los procedimientos oficiales del Estado. Por lo tanto, la resolución del Tribunal de Toulouse subraya una vez más la postura intransigente de las autoridades judiciales francesas respecto al uso del francés como única lengua oficial en el ámbito público. Esta postura refleja la visión del Estado francés de mantener una unidad lingüística que considera esencial para la cohesión y la igualdad de todos los ciudadanos. Aunque las lenguas regionales forman parte de la rica diversidad cultural de Francia, no pueden ser utilizadas como lenguas de uso oficial en los procedimientos administrativos y políticos del país. La decisión de este tribunal se enmarca dentro de un contexto más amplio de debates sobre el uso de las lenguas regionales en Francia, especialmente en las zonas donde estas lenguas tienen una presencia significativa, como en Cataluña del Norte con el catalán, en Bretaña con el bretón, o en la región de Alsacia con el alemán. En todos estos casos, los movimientos regionalistas han buscado promover el uso de sus lenguas en las instituciones públicas, pero se han encontrado con una fuerte resistencia del Estado francés, que ve en esta promoción un posible desafío a su principio de unidad lingüística. Este fallo también abre un debate sobre el papel de la lengua en la construcción de la identidad nacional. En Francia, el idioma no es solo una herramienta de comunicación, sino un símbolo de la República y de los valores que ésta representa. Por lo tanto, cualquier intento de introducir lenguas regionales en el ámbito oficial es visto por muchos como un desafío a ese ideal de unidad y cohesión que el francés simboliza. En este sentido, la resolución del Tribunal de Toulouse reafirma la importancia de la lengua francesa no solo como una herramienta administrativa, sino como un pilar fundamental de la identidad colectiva del país. En resumen, la ratificación del Tribunal de Toulouse de la sentencia que prohíbe el uso del catalán como lengua prioritaria en los plenos municipales de Cataluña del Norte no solo confirma la supremacía del francés en la administración pública, sino que también subraya el compromiso del Estado francés con la unidad lingüística y la cohesión nacional. Aunque esta decisión no cierra el debate sobre el uso de las lenguas regionales, sí refuerza la postura oficial de que el francés debe ser la lengua exclusiva en los actos oficiales del Estado. Un principio que sigue siendo uno de los fundamentos más sólidos de la identidad republicana francesa. Aunque la Constitución francesa reconoce las lenguas regionales como patrimonio cultural en su artículo 75.1, el tribunal ha dejado claro que este reconocimiento no confiere derechos legales que puedan prevalecer sobre el principio de primacía del francés establecido en el artículo 2 de la misma Constitución. Este principio subraya que el francés es la única lengua oficial del país, y como tal, tiene prioridad en todos los procedimientos administrativos y oficiales del Estado. Según esta interpretación, las lenguas regionales, como el catalán, pueden ser promovidas y fomentadas en ciertos ámbitos, como en la educación, la cultura o los medios de comunicación no oficiales, pero no tienen cabida en los trámites administrativos o en los actos oficiales del gobierno y las instituciones públicas. El fallo del tribunal ha subrayado que, aunque las lenguas regionales como el catalán son parte del patrimonio cultural de Francia, su presencia en los procedimientos oficiales y en las comunicaciones institucionales está claramente limitada. Esto significa que, si bien el catalán y otras lenguas regionales pueden ser enseñadas, habladas o utilizadas en contextos no institucionales, no pueden ser consideradas un derecho que se imponga en el ámbito administrativo. Así, cualquier intento de incorporar estas lenguas en los trámites oficiales, como la redacción de documentos administrativos, los registros oficiales o la organización de plenos municipales, estaría en contravención con la ley. El fallo refuerza la idea de que, para que la administración pública funcione de manera eficaz y uniforme en todo el territorio, el francés debe prevalecer como lengua común. Una de las particularidades más significativas de la sentencia es la excepción establecida en relación con las traducciones. El tribunal ha autorizado que las intervenciones realizadas en francés durante los actos oficiales o los plenos municipales puedan ser posteriormente traducidas al catalán para facilitar la comprensión de los ciudadanos que hablan esa lengua regional. Sin embargo, esta misma disposición no se extiende a la inversa, las intervenciones realizadas en catalán no podrán ser traducidas al francés. Este punto ha sido interpretado como una reafirmación de la primacía del francés en la administración pública y en las relaciones institucionales. De acuerdo con el fallo,
Permitir la traducción de intervenciones en catalán al francés podría contravenir el principio fundamental de que el francés debe ser la única lengua oficial en los actos gubernamentales y los procedimientos administrativos. La sentencia, en este sentido, subraya que el uso del catalán en estos contextos no puede interferir con la uniformidad del funcionamiento del Estado y su capacidad para operar de manera centralizada y coherente. Aunque se permite la traducción de los discursos pronunciados en francés a otras lenguas, como el catalán, se establece que el francés debe seguir siendo el idioma principal en todos los actos institucionales y administrativos. Esta decisión es coherente con la política lingüística de Francia, que ha mantenido una postura de fuerte centralización en lo que respecta al uso de la lengua oficial, y refleja la resistencia a que las lenguas regionales, aunque reconocidas como parte del patrimonio cultural, adquieran un estatus legal que pueda competir con el francés. El proceso judicial que ha culminado en esta resolución comenzó cuando concejales de la oposición del Ayuntamiento de Elna, en el departamento de los Pirineos Orientales, presentaron una denuncia contra un reglamento municipal aprobado por el propio ayuntamiento que permitía el uso del catalán en los plenos municipales. El reglamento, que fue criticado por muchos como un paso hacia la oficialización del catalán en un contexto administrativo, establecía que los concejales podían usar tanto el francés como el catalán en sus intervenciones, lo que generó una gran controversia y división entre los miembros del Consejo y los residentes del municipio. Ante esta situación, los concejales de la oposición decidieron acudir al prefecto de los Pirineos Orientales para solicitar que se interviniera y se anulara el reglamento. A pesar de los esfuerzos de los concejales en Elna y la oposición a la medida por parte de una parte de la población, las autoridades administrativas locales se mostraron reacias a revocar el reglamento y defendieron su legalidad. Ante la negativa de las autoridades locales a revertir la decisión, el caso fue finalmente llevado a los tribunales. En 2023, el Tribunal Administrativo de Montpellier ya había rechazado la posibilidad de elevar el asunto al Consejo Constitucional, el máximo órgano judicial en materia constitucional en Francia. En su fallo, el tribunal reafirmó la nulidad del reglamento aprobado por el Ayuntamiento de Elna, argumentando que, aunque el uso del catalán pudiera ser permitido en el ámbito cultural o social, no debía prevalecer en los plenos municipales, que son actos oficiales del Estado y deben cumplir con las normativas lingüísticas vigentes. La resolución del tribunal subraya una vez más la política lingüística centralista que caracteriza a la República Francesa, donde el francés es considerado el idioma de unidad nacional y de cohesión social. A pesar de la riqueza cultural y lingüística de regiones como Cataluña, donde el catalán es una lengua viva y hablada por millones de personas, la ley francesa sigue siendo estricta en cuanto al uso exclusivo del francés en los procedimientos administrativos y oficiales. Esta postura ha sido objeto de debate durante años, especialmente en regiones con una fuerte identidad lingüística, y ha llevado a confrontaciones entre los defensores de las lenguas regionales y quienes abogan por la protección de la unidad lingüística del Estado. El fallo ha sido interpretado por muchos como una reafirmación de la idea de que la lengua francesa es el pilar sobre el cual se construye la identidad nacional, y que las lenguas regionales deben ser vistas como una parte del patrimonio cultural, pero no como elementos con derechos legales que puedan alterar la uniformidad del sistema administrativo. A pesar de las críticas de ciertos sectores, que consideran que esta interpretación limita los derechos lingüísticos de las comunidades que hablan catalán y otras lenguas regionales, el tribunal ha mantenido que el equilibrio entre la protección de las lenguas regionales y la primacía del francés en el ámbito público es fundamental para la cohesión nacional. Esta decisión, por tanto, continúa el debate sobre el lugar que deben ocupar las lenguas regionales en la política lingüística de Francia y sobre la manera en que deben gestionarse las tensiones entre la identidad regional y la unidad del Estado. La reciente decisión del Tribunal de Toulouse ha puesto fin a un largo y complejo proceso judicial que ha estado marcado por una creciente polarización en torno a la cuestión del uso de la lengua catalana en el sur de Francia. Este fallo ha sido interpretado por muchos como un golpe a los defensores de la lengua catalana en la región, especialmente aquellos que han luchado durante años por la preservación y promoción de su idioma en los ámbitos públicos y oficiales. Para estos defensores, la sentencia representa una dura derrota, ya que consideran que restringe los derechos lingüísticos de la población local y socava los esfuerzos por garantizar una mayor visibilidad y respeto por la lengua catalana en la región conocida como Cataluña del Norte, que históricamente ha tenido una fuerte tradición y arraigo cultural en torno a este idioma. En este sentido, muchos consideran que la resolución judicial es un retroceso significativo en la lucha por el reconocimiento del catalán y su derecho a coexistir en pie de igualdad con el francés en la vida pública de la región.
El catalán, que ha sido hablado en el sur de Francia desde tiempos medievales, ha sido siempre una lengua de gran importancia cultural y social, especialmente en municipios como Elna, Perpiñán y otros en la región de los Pirineos Orientales. Sin embargo, el contexto jurídico y político en Francia ha sido históricamente desfavorable para las lenguas regionales, y la imposición del francés como lengua única en los actos oficiales del Estado ha sido vista como una piedra angular del proceso de centralización del poder en la República Francesa. En este contexto, el Tribunal de Toulouse ha reiterado la postura de la justicia francesa respecto a la primacía del francés, subrayando que, incluso en regiones con una fuerte identidad lingüística, el uso del francés debe prevalecer en todas las instancias oficiales, una postura que muchos consideran no solo excluyente, sino también contraria a la diversidad cultural y lingüística de Francia. Este fallo ha desatado un debate más amplio sobre el tratamiento de las lenguas regionales en el país, que se extiende más allá del caso concreto del catalán. La resolución plantea interrogantes sobre la aplicación estricta del principio de unidad lingüística del Estado francés, y cómo esta política impacta en las comunidades que hablan lenguas minoritarias, como el catalán, el occitano o el bretón, entre otras. A pesar de los esfuerzos de varias autoridades locales y asociaciones culturales por visibilizar y promover el uso del catalán en el ámbito social, educativo y cultural, las restricciones impuestas por la legislación francesa continúan siendo una barrera difícil de superar. Esto ha generado frustración entre los defensores de las lenguas regionales, que consideran que, en lugar de reforzar la identidad nacional francesa, la política lingüística del Estado contribuye a la homogeneización cultural y a la pérdida de lenguas que son patrimonio común de la humanidad. En este sentido, la sentencia del Tribunal de Toulouse no solo ha sido una victoria para aquellos que defienden la hegemonía del francés y la unidad lingüística del Estado, sino que también ha dejado claro el persistente conflicto entre el centralismo estatal y la pluralidad cultural de las regiones. A pesar de la importancia histórica y cultural del catalán en Cataluña del Norte, el tribunal ha reafirmado que la lengua oficial y prevalente en todos los actos administrativos y públicos debe ser el francés, lo que refuerza la visión del Estado francés de que el uso exclusivo de una lengua común es un pilar fundamental de la cohesión nacional. A pesar de la gravedad de la sentencia, no se espera que los municipios afectados, como Elna, Perpiñán y otros en la región, se rindan fácilmente. En lugar de aceptar la imposición de esta restricción, muchos de estos municipios siguen buscando formas de promover el uso del catalán en los límites que permite la legislación francesa. Esto podría implicar la creación de espacios alternativos donde se fomente el uso del catalán, como actividades culturales, festivales, clases de idioma o eventos públicos en los que la lengua catalana pueda ser utilizada de forma visible y accesible para la comunidad. A nivel educativo, las asociaciones catalanistas continúan luchando por una mayor presencia del catalán en las escuelas, proponiendo la enseñanza bilingüe o el refuerzo del catalán como asignatura, algo que, aunque limitado por la ley, sigue siendo un foco de debate y activismo. El caso del Tribunal de Toulouse también abre un debate sobre el tratamiento de las lenguas regionales en Francia y plantea serias preguntas sobre la flexibilidad de la política lingüística del Estado. En un momento en el que muchos países europeos están adoptando políticas más inclusivas respecto a sus lenguas regionales, la postura francesa sigue siendo intransigente en su defensa de la unidad lingüística. Esto contrasta con ejemplos de otros estados europeos, como España, donde el plurilingüismo y el reconocimiento de las lenguas cooficiales en varias regiones del país ha sido parte integral de la política estatal desde la transición democrática. En este sentido, algunos observadores sugieren que la decisión del Tribunal de Toulouse podría servir como una lección para otros países de la Unión Europea, como España, sobre cómo gestionar el uso de lenguas regionales y la relación entre el Estado y las lenguas minoritarias.